Parkinson. Hoy estamos aquí con Antonio Zorita. Cuéntanos, Antonio, ¿quién eres? Pues bueno, me llamo Antonio Zorita, soy enfermo de Parkinson diagnosticado desde hace, no me acuerdo muy bien, creo que 7 o 8 años. No es una cosa que la verdad que nunca se me haya quedado. Actualmente soy el secretario también de la asociación y actualmente sigo en activo laboralmente. De hecho, bueno, trabajo en la Junta de Extremadura, soy jefe de sección de Administración de Sistemas y bueno, mi trabajo supone que tengo que tener, digamos, una capacidad también mental, porque tengo que concentrarme muchas veces en resolución de problemas y tal, y por ahora, por suerte, la enfermedad no me ha frenado en ello. Estupendo. Bueno, vamos a comenzar. Te voy a hacer una serie de preguntas que me vas a ir contestando porque ya te digo, lo que intentamos es mostrar la realidad sobre esta enfermedad y acabar con los mitos que existen, porque existen muchos mitos sobre esta enfermedad. ¿Y tú qué pensabas que era la enfermedad de Parkinson o el Parkinson antes de que te la diagnosticaran? ¿Qué era lo que tú conocías, Antonio? Pues mira, lo que yo conocía de la enfermedad de Parkinson, que yo creo que es lo que la mayoría de la gente me da la sensación de que es lo que conoce, era simplemente una enfermedad en la cual tiembla, o sea, sobre todo la mano, tiene un temblor y es lo único que conocía, nada más. La verdad es que nunca me había planteado qué más podía hacer, qué le suponía a los enfermos. No era algo que me afectaba, por lo tanto no era algo que me preocupara. Y claro, eso lo vas viendo ahora desde otro punto de vista y entiendes también que lógicamente te pones en la piel del resto de la gente que como no se ven afectados, no conocen más, pero claro, sí es cierto que los enfermos, los síntomas que tiene esta enfermedad son muy amplios y de hecho, bueno, el temblor es uno más y de hecho no es ni siquiera el más grave. Y tú realmente sí tienes esa afectación de ese Sí, temblor, sí, además, sí. pero realmente no todos tus compañeros que están aquí, ¿no? No, de hecho, claro, ten en cuenta que uno de los síntomas, por ejemplo, la rigidez, ¿vale? Yo también la tengo, pero la mayoría de los compañeros, por ejemplo, que hay aquí, no tienen, yo creo, una afectación del temblor como yo. Sí. Yo, de hecho, normalmente se me nota más, y más en situaciones de nerviosismo. Ahora, por ejemplo, como empiezo a activar, me pongo contento y la mano. Vale, pero ese temblor suele ser en reposo porque tú que eres informático, Sí. ¿no? Tú puedes utilizar el ratón, puedes Sí, utilizar el teclado. sí es cierto que en mi caso, por ejemplo, la medicación no hace mucho, ¿vale? Porque, bueno, yo tengo un tratamiento a base de fármacos y los fármacos sí es cierto que, bueno, yo ya tengo cogido un poco la medida de cada cuánto tiempo me tengo que tomar ciertas pastillas, sobre todo para lo que es el temblor, que es lo que me afecta. Porque sí es cierto que cuando empieza a temblarme la mano me cuesta mucho trabajo, sobre todo yo soy zurdo, me ha cogido en el lado izquierdo, porque esta enfermedad lo tiene, que normalmente coge al principio sobre todo en un lado, y para manejar el ratón cuando empiezo con el temblor cuesta, necesito un nivel de concentración muy alto, tengo que aprender a manejarlo porque, claro, cuando empieza el temblor fuerte y tienes el ratón cogido, ¿La puedes liar? la puedes liar, no puede ser fuerte la mesa. Entonces, bueno, es difícil. Vale. Y me has dicho que te detectaron la enfermedad hace 7 años, ¿te acuerdas de ese día? Sí. A ver, sí es cierto que todo esto es un proceso, ¿vale? Hasta el momento en el que te dicen que tienes Parkinson. Más o menos te van diciendo, antes te vas haciendo unas pruebas, te van diciendo puede ser que a lo mejor sea un movimiento parkinsoniano, cuesta trabajo. Pero en ningún momento te terminan de decir al final que es Parkinson. Hasta el momento ya en el que te hacen ya las últimas pruebas y realmente dicen, mira, hemos descartado todo lo demás y lo que cuadra más con tus síntomas es el Parkinson, pues bueno, ese día sí recuerdo, además estábamos mi mujer y yo, fuimos al neurólogo y bueno, cuando me lo dijeron, te quedas un poco al principio yo en mi caso, pues, lógicamente no todos los enfermos reaccionamos de la misma forma, yo en mi caso durante unos muy pocas décimas de segundo, claro, te llevas de pronto un shock porque aunque aún no conoces lo que es realmente la enfermedad, por suerte, porque si no, me hubiera sido peor, pero claro, tú que te digan, tienes una enfermedad neurodegenerativa, que sabes que no tiene solución
y que esto va a ir evolucionando de forma que poco a poco va a estar cada vez peor, durante unos décimas de segundo, claro, se te pasan de pronto los pensamientos de hay cosas que ya no voy a poder hacer, la vida me va a cambiar, pero enseguida yo también por la forma de ser que tengo, ¿cómo se diría? Cambiaste el chip, ¿no? Cambié el chip y pensé, digo, vamos a ver, digo, una enfermedad, vale, como cualquier otra, o no como cualquier otra, pero no puedo hacer nada por evitarlo, con lo cual tienes que asumirlo, tienes que aprender a vivir con ella, y es lo que he estado haciendo desde entonces. Qué importante es la actitud, ¿verdad?, de cada persona, porque vamos, ante cualquier situación de la vida, pero sobre todo cuando te encuentras con una enfermedad de... Es fundamental. La actitud es fundamental porque, además, el cerebro es muy poderoso. Yo digo que es un gran aliado, pero también el mayor enemigo. Claro. Entonces, si no eres capaz de controlar el cerebro, tu actitud es negativa, la enfermedad te come. Claro. Y va mal, pero vamos, esta o cualquier otra. Y sin embargo, si eres optimista, si eres positivo, si aprendes a aceptarla, porque no te queda otra. O sea, no es negarla, es aceptarla. Y aprendes a adaptarte a ella, puedes llevar una vida relativamente, digo, normal, porque lógicamente tiene sus problemas y sus limitaciones, pero bueno, al final, yo lo que digo también, mi trabajo siempre ha sido resolver problemas, esto es un problema más. ¿Y qué síntomas dio esa voz de alarma para que tú acudieras al médico con me pasa algo? Pues en mi caso fue un temblor del dedo pulgar, en mi mano izquierda. Además, ni siquiera me di cuenta yo, se dio cuenta mi mujer. De esto que por la noche pues, nos sentamos a ver alguna película, a ver la tele, estábamos cogidos de la mano y empezó ella a decirme, te está temblando el pulgar. Y lo que dice, está tonta. y es verdad, te vas dando cuenta de que es verdad, de que te va temblando cada vez más. Entonces, bueno, eso me llevó a ir al médico de cabecera. El médico de cabecera pues estuvo viendo pruebas y tal, porque al principio yo pensaba, bueno, a lo mejor un pinzamiento o alguna cosa que me esté provocando eso. En ningún momento me puse que fuera Parkinson. Y ya, pues bueno, a partir de ahí empieza todo. O sea, ya empieza más pruebas, el médico, claro, ya empieza a ver que, además, poco a poco fue el temblor cada vez a más. Empezó por el pulgar, luego fue acompañando el resto de la mano, ¿vale? Y al final se ha unido la pierna. Claro. Esto al final es una fiesta. Entonces, bueno, así empezó todo. Vale. ¿Y ha cambiado tu vida entonces desde entonces? Podemos decir que sí, ¿no? A ver, ha cambiado. Lógicamente cambia, ¿vale? No he dejado o intento no dejar que me impida hacer cosas, llevar una vida normal, pero sí es cierto que cambia porque, bueno, ya no solamente por el hecho de saber que tienes esta enfermedad, ¿vale? Que también afecta sobre todo a la gente que tienes alrededor y eso al final te termina afectando a ti, sino también porque, bueno, tiene una serie de síntomas que al final te afectan de una forma o de otra. O sea, en mi caso, por ejemplo, pues a mí no me apetece estar en aglomeraciones con gente, no me apetece salir por ahí a tomarme una copa. Claro. Pero tienes que aprender a que tienes que forzarte a hacer eso. Entonces, te cambia porque vives, digamos, en una tensión a veces que antes no lo hubieras vivido, ¿vale? Pero intentas que ese cambio sea lo menos posible y sobre todo que no afecte a las personas que tienen alrededor. Claro. Y además de la copa no es recomendable beber alcohol. Vale, estamos aquí en la Asociación Regional de Parkinson y aquí se reciben diversas terapias, ¿no? Sí. Psicología, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, ¿no? Todas ellas son muy importantes para que la sintomatología y ayudando a la medicación, ¿no? A que se vaya, no corra esa evolución. ¿Qué destacarías tú de cada una de ellas? Pues la verdad es que todas son importantes, porque empiezo por ejemplo por la logopedia. Aquí una de las cosas que tiene esta enfermedad es que tiene un amplio rango de síntomas, ¿vale? Y que encima, por desgracia, no te informan de ello. O sea, cuando yo voy al neurólogo sí te va diciendo algunas cosas, pero realmente no te informa de la mayor parte de lo que te puede pasar. No sé por qué razones, pero bueno, no te informa. Sin embargo, aquí en logopedia, claro, hay veces que te van diciendo, pues mira, pues estos ejercicios lo hacemos porque, por ejemplo, para la boca, porque uno de los síntomas que tienes, por ejemplo, es que la musculatura de la cara pues se puede tener rigidez, que en mi caso es cierto que de hecho me pasa,
o la garganta, pues lo mismo tienes que hacer ejercicio de garganta. Entonces, todos esos síntomas que tú no conoces y que a lo mejor lo puedes asociar a otro tipo de cosas, ¿vale? Aquí realmente ves que esos síntomas están relacionados con tu enfermedad. Entonces, cuando te das cuenta realmente del alcance que tiene. Claro. ¿Vale? No es para preocuparte, que lógicamente te tienes que preocupar un poco, sino más bien para saber cómo tienes que afrontarlo. Para ocuparte, no para preocuparte, exactamente, sino para ocuparte de, bueno, exactamente. tengo rigidez en la cara, pues voy a hacer ejercicios para intentar que esa rigidez pues vaya más lento y... Claro, vamos a ver, la enfermedad estomacal te provoca más rigidez, por supuesto, pero hay una parte, digamos, muscular que si esa musculatura tú no la ejercitas, la rigidez te va a llegar antes. Claro. Entonces es muy importante que ese tipo de ejercicios que sabes que te pueden ayudar, los hagas, porque te van a ayudar a frenar. No van a pararla, nunca la van a parar, pero sí te la van a frenar. Claro. ¿Vale? Entonces cuanto más tiempo le ganes a la enfermedad, más calidad de vida vas a tener. A ver, claro que sí. Luego tienes, por ejemplo, también la otra, pues que es la parte de terapia, eso es muy importante, porque esa es la parte, digamos, yo la veo como la más práctica en el sentido de que, claro, hay cosas, por ejemplo, a mí me cuesta trabajo ponerme los zapatos en el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque al tener rigidez de los dedos, ese movimiento que tú haces a lo mejor cuando te pones unas zapatillas de estas por casa, que te ayudas con los dedos, yo no puedo. Claro. Entonces, eso, el ponerte una camisa, cualquier cosa del día a día, el comer, cualquier acción que haces tú en el día a día, aquí un poco te enseñan también cómo puedes adaptarte, cómo puedes hacerlo a lo mejor de una manera alternativa. Claro, y también cuando yo entro en las terapias con la terapeuta ocupacional he visto cómo también corrige cosas que hacemos ahora mismo, hacéis porque pueden parecer más fácil y evitan un esfuerzo, pero que a lo mejor ese esfuerzo sí hay que hacerlo en nuestro día a día para no perder esas capacidades que todavía tenemos. Es que te das cuenta, hay cosas tan simples a lo mejor como el darte la vuelta en la cama, que cuando llega un momento de la enfermedad te cuesta muchísimo. Entonces aquí a lo mejor pues, te enseña, mira, la forma más eficaz para poder hacerlo sin tirar de la cama a la persona que tienes al lado, pues es esta. Entonces sí es cierto que es muy necesario por eso, porque yo a lo mejor el nivel que tengo de afectación no me afecta en ciertas cosas diarias, pero puede ser que con el tiempo me llegue a afectar. Claro. Entonces, las cosas las tienes que aprender antes de que te vengan. Tienes que estar preparado para cuando llegue el momento, porque cuando llegue el momento, si no sabes cómo reaccionar, cómo hacerlo, te afecta mucho más. Claro. Y bueno, el fisio... Vale, el fisio... Ahora que me escucha el fisio... Ahora que te escucha el fisio, No, el fisio viene muy bien, porque es lo que estamos hablando también. La parte física, ¿vale? Al final es un problema, aunque es un problema neuronal, afecta a los músculos. Entonces, como afectación a los músculos, tienes que trabajarlos, porque al final es lo que estaba yo comentando al principio, te puede crear una rigidez, puede crear problemas, ¿vale? Que si no lo trabajas con el tiempo, pues puede llegar a mucho más grave. Claro, y un trabajo físico con conocimiento. Ayer me contaban un caso de una chica que tiene enfermedad de Parkinson, que ella todavía iba al gimnasio y claro, empezó a encontrarse peor porque no tenía ese asesoramiento de qué ejercicios se pueden hacer, qué no se pueden hacer. Entonces tú cuando te encuentras ante una enfermedad que afecta a nivel muscular, es muy importante ese asesoramiento de profesionales que tienen conocimiento. Exactamente, es que esto no es, aquí no es que simplemente sea un fisio, es que es un fisio que está orientado a este tipo de enfermedades, con lo cual no es lo mismo. Igual que tú cuando te compras un coche, no te compras cualquier coche y a lo mejor tienes un campo y tú no se te ocurre comprarte un deportivo, ¿vale? Pues cuando vas al fisio, lo suyo es que ese fisio, los ejercicios que te haga estén orientados sabiendo además las limitaciones y los problemas que tienes. Exactamente. Y bueno, terminamos con la psicología, ¿no? Sí, la psicología es también fundamental. Ten en cuenta que es lo que estamos diciendo, el problema de esta enfermedad es que tiene muchos síntomas y la mayoría se desconocen. Y algunos de los más graves no son físicos, sino que son psicológicos. Claro. O sea, el hecho de lo que yo decía antes, a mí no me apetece salir, no me apetece muchas veces hacer nada. O sea, yo para mí, mi mejor momento es cuando estoy sentado en un sillón y sin hablar, sin decir nada, simplemente a lo mejor o viendo una película o simplemente sentado. Claro. Pero claro, eso no es bueno. No, claro. Entonces, ese tipo de cosas, aquí en este caso por la psicóloga, es la que te ayuda, digamos, a
a ver un poco esa problemática, el error que cometes cuando te dejas llevar por ese tipo de sentimientos, de actitudes, y lógicamente te enseña cómo tienes que aceptarlo. Claro. Y ya no solamente de cara a ti, sino incluso de cara, digamos, a la sociedad. O sea, el hecho de que tú llegas a lo mejor a un sitio donde de pronto, claro, te está temblando la mano y la gente te empieza a mirar, a mí me importa tres leches, con perdón. Claro. Pero hay gente, hay muchos compañeros que sí les afecta eso. Claro, no les gusta. Claro, no les gusta. La gente no es que lo haga con malicia, pero no es consciente de que eso que ellos están haciendo, de mirarte cómo te está temblando, por lo que sea, a ti te está afectando más. Y hace incluso que a lo mejor tiembles más todavía. Claro. Entonces, el cómo afrontar ese tipo de situaciones, ¿vale? Y el cómo eres capaz de hacer para que te integres dentro de una sociedad Claro. que por desgracia no está preparado para tratar con enfermos como nosotros, pues eso es muy importante. Es que estamos acostumbrados a lo normal todo el rato. Sí, sí, por eso es tan importante visibilizar lo que también es normal, la diversidad. Claro. Porque estamos hablando aquí de esta enfermedad, pero realmente enfermedades y personas con diferentes capacidades hay, no sé si cada vez más o se visibiliza cada vez más. Yo, mira, esta enfermedad ojalá no la tuviera, lógicamente. Pero si me ha enseñado algo es que tienes que mirar con otros ojos a personas que son diferentes. Claro. Porque, a ver, esto no lo elegimos nadie. Igual que no elige nadie pues, el tener un cáncer o no elige nadie tener ciertas enfermedades, ¿vale? Pero tienes que ser, siempre se me olvida la palabra, tienes que ponerte en la piel del otro, empatizar con las otras personas, que de hecho es una de las cosas que este año estábamos hablando. Tienes que saber empatizar con los demás, porque si no empatizas, es un problema, es un problema para la propia sociedad, porque se cree que tiene personas que son un problema cuando no lo son, ¿vale? Y lógicamente para ti porque empeora todavía la situación. Claro, sí, sí. Bueno, y ahora que estamos hablando del círculo social, vamos a hablar de cómo le afectó a tu entorno más cercano, a tu familia, el diagnóstico. Entiendo que... Sí, a ver, afectar, claro, al final le afecta, sobre todo, bueno, a lo que es mi mujer y mis hijos, son los que están más cerca de mí, son los que lógicamente les afecta más. Sí es cierto que yo en todo momento no he querido darle importancia a la enfermedad. O sea, tiene su importancia y claro. Esto es grave, ¿vale? No hay que engañarse. Pero sí es cierto que no he querido en ningún momento que vieran pues, que mira, es que ya no soy capaz de hacer cosas, es que voy a tener que depender de vosotros, es que no quiero que eso ocurra, o por lo menos retrasarlo en todo lo posible, porque al final ellos también lo pagan. Este tipo de enfermedades, por desgracia, no solamente hace la persona que lo sufre, esa enfermedad es también su entorno. Entonces, claro, mi mujer o mis hijos, que son los que conviven conmigo, pues tener una persona que de pronto se viene abajo, que está psicológicamente hundida, que además tiene problemas físicos porque no es capaz de ir al cuarto de baño solo, son cosas que quieres intentar evitar lo máximo posible, ¿vale? A lo mejor algún día llega, no lo sé, pero hoy por lo menos no va a llegar. Por lo menos no va a llegar. Entonces al final sí es cierto que tienes que hacer un esfuerzo también muy grande, porque ya te digo, simplemente no querer hacer nada, pues a mí me obliga a que a lo mejor un viernes al mediodía le diga a mi mujer y a mis hijos, venga, vamos a tomar algo por ahí. Claro. Soy el último que le apetece. Que luego está bien, y todo pasa bien, estás a gusto. Pero tienes que obligarte porque al final afecta sino a la familia. Claro, y es muy importante que tu entorno más cercano te arrope, te ayude a eso, pero también es importante la actitud de la persona que tiene la enfermedad para que, o sea, todo es un feedback. Porque... Exactamente. Y bueno, ya vamos a terminar, pero no me quería ir sin hablar de la importancia que tiene dar visibilidad a este tipo de enfermedades, que existe una concienciación social sobre lo que sucede en las personas que tienen enfermedad de Parkinson y la importancia de una asociación, de que existe una asociación porque aquí venís, se os da información, se os dan recursos, se da un apoyo, se crea una familia realmente. Sí, es que, a ver, lo importante de la asociación ya no es solamente el hecho de que tú vengas a hacer las terapias que vienes a hacer. Es mucho más que eso. A ver, terapias estas a lo mejor te lo pueden dar profesionales
Porque hay logopedas que sí, que conocen estas enfermedades, hay fisios que los conocen y terapeutas que los conocen. Pero la gran ventaja que tiene la asociación es de que tú ves a otros enfermos como tú, ¿vale? Y compartes el hecho de que tú también estás enfermo y que vives, y que Claro. llevas una vida normal. Entonces, claro, aquí hay gente que de verdad, hay muchísimos niveles de afectación, ¿vale? Pero sí es cierto que hay gente, o sea, sobre todo cuando estás en los primeros estadios, ¿vale? Cuando tú llegas de nuevo y llegas a lo mejor hundido porque te han dicho una enfermedad que tienes, que vas a estar hecho polvo, eso yo entiendo que es jodido. Pero cuando tú llegas a una asociación como esta, donde estás viendo que bromeamos, nos reímos de la enfermedad, de que yo también tengo cosas que te están pasando a ti que no te podías explicar, que no te la habían contado, me pasan a mí también y es por esta enfermedad y claro, y lucho contra ese problema de tal forma, eso viene muy bien. Claro. O sea, el ver que no estás solo, que hay más gente y que hay más gente que además son capaces de llevar una vida normal, eso es súper importante y eso te lo da la asociación. Y también muchas veces cuando compartís sintomatología entender que es de la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, lo he visto yo con el estreñimiento, ¿no? Porque es un síntoma que no tienen todos, pero sí muchas personas. Y os dais, pues a mí esto me ha funcionado, pues a mí lo otro, o sea que siempre con asesoramiento de algún profesional, por supuesto, pero bueno. Claro, a ver, es muy importante el saber también, lógicamente, que los profesionales están ahí y son los que te van a decir, porque oye, a lo mejor resulta que tú tienes Parkinson, pero todo lo que tienes no es de Parkinson. Claro. Yo no estaba perfectamente cuando me dijeron que tenía Parkinson, ¿vale? Entonces sí es cierto que hay cosas, síntomas que a lo mejor no tienen nada que ver con la enfermedad, pero muchos otros sí. Entonces sí es cierto que mirando lógicamente con cierta precaución, ¿vale? Tú vas a ver que los otros enfermos tienen unos síntomas que nadie te los ha contado, porque ya te digo, yo voy al neurólogo y a mí no me dicen pues que ciertos síntomas que tengo pues es de eso, ¿por qué? Porque son muchos. Claro. Yo entiendo que es verdad que es muy complicado que el médico te vaya preguntando uno a uno, porque entonces no acabaría la sesión. No estaríamos ahí todo el día. Y aquí lo mismo, aquí te pueden contar cosas, pero no todo lógicamente, ¿vale? Pero sin embargo nosotros somos los que sufrimos la enfermedad y somos los que tenemos los síntomas. Exactamente. Yo te digo, pues lo que tú has dicho, oye, pues mira, yo tengo estreñimiento. Ah, pues el estreñimiento también del Parkinson, pues puede ser. Claro. Puede ser. Y como tú has dicho, pues lo venzo de esto, o ves al médico para que te diga cómo puedes afrontarlo. Entonces eso es muy importante. Sí. Bueno, pues ya hemos terminado. Bueno. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas de nada. Digo, ¿cómo terminamos? Una frase. Una frase. Pues, mira, yo hay una cosa que siempre he dicho desde siempre. Y lo aplico desde que tengo esta enfermedad también. Y es que cuando el problema tiene solución, no te tienes que preocupar. Si no tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar?